¿Cómo están, retén queridos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. La pregunta de siempre, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en la mañana de hoy? Como siempre, me encuentro muy bien y el día de hoy estoy agradecido que no soy una acera específicamente de calle 57 que está toda reventada, porque si no la invitada de hoy me estaría tirando palo. Y es que el día de hoy contamos con Vero Quintero. Bienvenida, Vero, al podcast. Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de todo lo que vamos a hablar, porque ya íbamos a empezar, no habíamos empezado a grabar, así que Exactamente. Sin duda, Vero, y justo, bueno, fue lo poquito que pudimos hablar antes de empezar. em, este primer reel en redes, este primer acercamiento, digamos, con la viralidad, eh, sí. abrió un paso, creo que no solamente para ti, sino para todo el mundo en su entendimiento de, así sea básico, del urbanismo, de qué es lo que nosotros de verdaderamente debemos exigir. em, Tanto a los gobernantes como para nuestra ciudad, porque estoy seguro que más de una persona durante la tarde, durante el día, durante la noche, caminando dentro de nuestra ciudad, se habrá planteado, ¿no? Qué lindo podría, qué lindo sería que Panamá genuinamente fuese una ciudad caminable, ¿no? Que de verdad nosotros pudiésemos salir y llegar a cualquier lugar a pie sin miedo a que la acera esté rota, a que haya acera, empezando por ahí, que no salgamos y nos encontremos a un auto en la acera. Entonces, quería genuinamente empezar por ahí preguntándote no solamente un poquito de cómo empiezan estos videos, qué es, digamos, esa motivación detrás, y un poquito de lo que tú has visto de, de impacto en las personas, no tal vez en tu día a día, si ha cambiado de alguna forma, sabes cómo lo vives. Entonces, el solo es tuyo. Bueno, eh, todo empezó, bueno, primero que nada, yo no soy arquitecta. Mucha gente me dice, no, arquitecta. Y yo, ay, sorry, no. Y, o sea, me da un poco de pena, me da un poco de pena porque yo nunca he dicho que soy arquitecta y no quiero que la gente piense. Y siempre que vengo a espacios así, clarifico, yo no soy arquitecta, soy comunicadora. Porque me da como pena que los arquitectos piensen que les estoy robando el mandado. Que estoy muy feliz porque tengo muchos amigos arquitectos que me han dicho gracias por lo que haces, porque yo no, o sea, ellos siendo arquitectos, no lo podrían hacer. Ujú. Entonces creo que de ahí es donde viene un poco el génesis de cómo empecé a hacer estos videos. Yo, como cualquier otro ciudadano de la ciudad de Panamá, y creo que muchas ciudades de Latinoamérica y del mundo en general, tenía preguntas de por qué la cosa estaba así tan fea como estaba y qué soluciones podían existir. Y un buen día, hace como 7 años atrás, yo me topé con un video en YouTube, un TED Talk, que estoy casi segura que fue el TED Talk de el urbanista Jeff Speck, eh, que de él es donde saco la teoría de la caminabilidad de su libro Walkable City, que es de donde hago este video que se hace como súper viral. Entonces, un buen ahí, una buena historia ahí. Y digo, yo, o sea, empecé a investigar yo por mi cuenta, era como mi tema especial. Si estábamos parados en el tranque y mis amigos decían, dije, ay, no, el tranque, qué fuerte. Y yo decía, ¿será que el tranque eres tú, amigo? El tranque lo creas tú con el método de transporte que eliges. Y como que nada, o sea, tenía como muchos conocimientos en mi cabeza de libros y artículos y videos y charlas, que nada más le decía a mis amigos y a mis compañeros de trabajo y a mi familia. Y bueno, yo trabajo en comunicaciones, principalmente en redes sociales, y ellos me decían como que, ay, ¿tú por qué no haces como videos de esto? Como que nadie habla de esto, sería bueno que lo hicieras. Pero bueno, uno también, uno le da pena, no sé qué, yo, ¿de qué voy a hacer esto? Hasta que, bueno, un buen día, yo publiqué por primera vez el 6 de enero del 2025. Entonces yo escribí mi primer video como en octubre del 2024, lo grabé en noviembre, lo edité en diciembre
Y ya, porque, o sea, me daba pena. Hasta el sol de hoy, y la señora esta me sigue dando un poco de pena, como salir a grabar ahorita, en la tarde voy a salir a grabar, me Sí. sigue dando un poco de pena. Empezar a editar me sigue dando como, no sé, me da como una ansiedad extraña, tengo que hablar en terapia. Eh, pero no sé, me da como pena, pero al final todo sale bien. Y bueno, nada, publiqué como un par de videos y finalmente hago como que ese video viral de la teoría de la caminabilidad, que yo ni por enterada que a la gente le iba a interesar tanto, pero supongo que sí. Y también, o sea, muy bonito porque el video se hace súper viral y yo como que siento una responsabilidad de decirle al señor Jeff Speck que me introdujo al mundo del urbanismo a través de su video, de su TED Talk y de su libro. Yo dije, ay, ¿será que yo como que le escribo un correo? Yo no sé. Entonces yo le escribí un correo a su estudio de arquitectura de su página web. Dije, hola, señor Jeff, espero esté bien, como que hice esto, a la gente le gustó, espero como que esté bien, como que TQM. Y me respondieron, dije, ay, porque el man como que no tiene presencia en redes sociales, ¿no? Y me respondieron, o sea, me respondió como alguien de su equipo de que, ay, él lo vio, no sé qué, como que, gracias, bla, bla, bla. Así que, bello. ¿Cómo ha cambiado mi vida? En general, no tanto, pero sí, como que me empezó a llamar a entrevistas, estuve en, estuve en el noticiero nacional, estuve en TVN, en el noticiero de la noche, estuve en la radio, en Mesa Periodistas, que es mi show favorito de radio, entonces era como que un poco surreal. Y hay gente que me para en la calle, pues, y me dice que, ay, muchas gracias por tu trabajo, no sé qué. Le dice a mi mamá, es que, ay, tu hija es la que hace sus videos, me encanta. Y es como, o sea, es nice, cool, gracias, mucha validación de mi trabajo, que en verdad, o sea, cuesta bastante, no es algo, como es bastante, como yo no soy experta en el tema, me toca investigar a mí, traducirlo, salir a grabar, editar y subir. Entonces, hay mucho esfuerzo que conlleva hacer los videos y yo no soy una influencer rica, o sea, no me pagan por el 90% de los videos, así que es puro amor al arte. Pero sí, así un poquito. Mi logro más grande siempre lo digo y mi mamá siempre me dice, ¿tú por qué das ese ejemplo así? Me hace sonar mal. Pero mi mamá, ella no es, porque el propósito de todos mis videos, en verdad es por lo que dijiste, Juan, que era hacer que los ciudadanos tuvieran este conocimiento de cómo pedir una mejor ciudad. Porque creo que eso era algo que nos faltaba. No sabemos cómo, sabemos que algo está mal, no sabemos exactamente qué tal vez, y no sabemos cómo pedir que las cosas mejoren, que se le pidan a los gobiernos locales, que se haga, y por eso empecé a hacer estos videos. Y mi logro más grande ha sido cambiarle la mentalidad de mi mamá, porque es una señora de 60 y pico años que ama su carro, ama su aire acondicionado, ella es a caminar, y never. Y entonces, a medida que yo he hecho mis videos y he hablado con ella como que ya me dice, dije, me dijo una vez, dije, ay, salí a caminar al súper, porque bueno, no tenía carro, no sé qué, estaba en el taller, salí a caminar, y oye, hacía un calor, pero cuando pasabas un árbol, hacía fresco. Y yo, mamá, ¡lo hiciste! Entonces, no, y el otro día dije, voy a Costa del Este, a este nuevo como parque que hizo, como le están las oficinas. Hicieron como un parque ahí. Tú puedes creer que no había ni un solo árbol, pero habían unas bancas, pero no tenían un árbol. ¿Qué clase de diseño urbano es eso? O sea, ella diciéndome que tú tienes que ir a hacer un video sobre eso, ¿verdad? Y yo, ok, ¿tú te imaginas si eso tuviera árboles? La gente a las 12 de mediodía saldría a comerse su almuerzo ahí. Y yo, exacto, exacto, mamá, muchísimas gracias. Has aprendido. Qué bendición de parte de la tía, ¿eh? Me fascina. Pero te iba a hacer una pregunta rapidito porque creo que es bastante, me imagino que normal que la gente automáticamente piense que tienes ese background tal vez de arquitectura o algo por el estilo. Em, Nosotros, bueno, dentro de algunos invitados que hemos tenido, empezamos muy orientados a política. Dentro de esos, uno de nuestros primeros invitados fue el diputado Bloise. Ujú. Este, Sé que tú tuviste trabajando un tiempo con él. Te quería preguntar entonces, el trabajo o bueno, la colaboración que hiciste con él, ¿era desde el punto de vista entonces de comunicación? O te puedo preguntar un poquito más sobre tu rol ahí? Sí, sí, yo fui la asesora de comunicaciones del diputado Jorge Ok, Iglesias, su primer año en la Asamblea Nacional. Y digo, yo soy del corregimiento de San Francisco,
circuito 84, y yo empecé ayudando a Jorge en campaña. Me acuerdo que yo me lo encontré en redes sociales también, como todas las cosas. No, buscando, dije, ay, ¿cómo cambio mi país? Eh, y nada, como que él un día dijo que ¿quién quiere buscar firmas? Porque en ese momento era búsqueda de firmas. ¿Quién quiere buscar firmas conmigo? Y yo, Claro. ay, yo quiero, o sea, aportar a mi país, a mi ciudad. Mm. Y tuve la primera reunión con él y me acuerdo que me mostró su logo y yo, Jorge, qué cosa más fea. Eso parece como si fuera un viejo. Entonces ya, y yo como que le cambié. Yo, obviamente todo esto voluntariado uno por amor a la patria. Sí. Eh, ajá, entonces como que lo ayudé como con su línea gráfica y un poco con las redes sociales. Ya después no pude por el trabajo que tenía en ese momento. Y bueno, nada, cuando entró a la asamblea, yo, es hora de servir a mi país. Y lo hice en la Asamblea Nacional, el primer órgano del Estado. Digo, si quieres podemos hablar de la Asamblea. Yo siento que todos los panameños deberían pasar por la Asamblea como funcionarios, al menos una vez en su vida, porque es tantas cosas. Es tantas cosas. Y el edificio nuevo, donde están todas las oficinas de los diputados, es un horror arquitectónico. Y es así como un... Yo siento que en verdad está diseñado como una cueva de ratas. Y creo que por eso, o sea, eso es una teoría que tengo. No tengo sustento de nada, pero yo como que, man, el diseño del edificio perpetúa la corrupción, porque está como, es horrible, es un hueco La horrible. No es, incita. exacto, no es el viejo, sino este nuevo que construyeron. Horrible, horrible. Entonces, como que no llega la luz adentro. Horrible. O sea, no lleva nada bueno, pues. O sea, no Yo, inspira no, nada no positivo. inspira democracia. Tú sabes que en la antigua Grecia y esto, las columnas era de que un Sí. estado sólido y no sé qué, equitativo. Eso no es el nuevo edificio de la Asamblea Nacional. Y yo creo que por eso se perpetúa la corrupción de alguna forma. Mira, yo quería volver a un punto que mencionaste ahí hablando de tu conversación con tu mamá. Y es que yo me he puesto a pensar porque a mí me gustan las ciudades caminables. Digo, yo detesto como que rural America, así como que Rural mil, o Estados sea, Unidos. 1000 lanes, Katy Highway, Houston, Texas. O sea, digo, para los que viven por allá, no hate, pero, o sea, Pero no. pues, ellos tampoco deben ser felices con la estructura de sus ciudades y pueblos en Estados Unidos. Chuso, yo no sé, yo creo que cuando ellos ven un Walmart como que con 2000 estacionamientos, algo se les prende adentro, pero ese no soy yo. Entonces, digo, yo siempre fanático de las ciudades caminables europeas o las pocas que hay en Estados Unidos, pero cuando quiero traducir eso acá a Panamá, digo, me encantaría que más de la ciudad fuese caminable y que la gente se moviera a pie en medios de transporte público, pero algo que siempre es como que distinto de Panamá de los otros lugares es el clima. Mm. Entonces, la gente cuando dice, hey, yo no quiero caminar, no sé qué, porque yo camino al trabajo todos los días y todo el mundo me dice, Chuzo, ¿tú cómo haces eso? No ¿Verdad? llegas todo sudado. Eres loco. Exacto. Vas a llegar todo sudado a la oficina, no sé qué. Yo dije, fresh, o sea, tampoco es para tanto. Pero, o sea, la gente sí piensa que como que el calor es un obstáculo para hacer estos cambios. Entonces, ¿tú crees que es posible que en Panamá realmente se puedan hacer este tipo de cambios donde se hace que la ciudad sea más friendly para el peatón? Porque también mucha gente me da el ejemplo de que hey, en Calle Uruguay se hicieron estos cambios, Ujú. que se expandieron las aceras, se quitaron los estacionamientos y como que en los pocos años después de que Blandón hizo eso, como que se murió un poco la calle Uruguay. Ahora está volviendo, o sea, Ujú. ahora hay más negocios, más bares, más restaurantes, pero sí hubo como que ese periodo de ajuste que todo murió porque el panameño está muy acostumbrado a usar el carro y entonces cuando iban allá y chuzo, no hay estacionamiento, no voy a ir. Ese es el tipo de cosas que como que me pone a pensar de que, uff, está como complicada la cosa. ¿Qué piensas de eso? Bueno, primero, yo me encanta que exista Singapur, porque Singapur es una ciudad caminable en el trópico. Ujú. Literalmente está, yo creo que en el mismo Como para latitud.
Yo creo que está en la misma latitud que Panamá. O sea, tenemos Ujú, posiblemente exactamente el mismo clima, tanto húmedo como caluroso. Entonces, y ellos lo pudieron hacer. O sea, Singapur no tiene casi tranque porque la mayoría de la gente camina o usa transporte público o otro tipo de movilidad que no sea el carro, que de eso podemos hablar en otro momento. Pero ujú, como que ellos lo han logrado. Y digo, de todas formas, todas estas otras ciudades europeas, París tiene veranos de 40 grados. Y eso es un calor seco. Aquí al menos te pega la brisa del mar. Igualmente tienen lo opuesto, ¿no? En Copenhague, que es como bueno, en Copenhague y Amsterdam, que son como las capitales de la gente que va en bicicleta, ellos ujú. tienen inviernos tesos. Y tú ves que ellos abren los caminitos de la bicicleta y van los manes con su bicicleta, llueve, los manes van con su capote de lluvia, porque al final es el diseño urbano. O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo que sí, el calor es un gran problema y es un obstáculo de cómo hacemos una ciudad más caminable, sobre todo una como Panamá, y es por eso que tenemos que diseñar a base de eso, ¿no? Plantar árboles para que caminar sea cómodo, para que tal vez si la lluvia no es tan potente, ¿no? Uno se pueda resguardecer ahí abajo del árbol. Digo, hay otras ciudades, o sea, otro tipo de estructuras que son como, ay, no sé cómo decirlo, parapets, ¿no? O sea, que tienen como, son como unos, ay, ¿cómo lo explico? Son como unos, no son como unos paraguas, pero Ajá. le hacen como protegen, cubren la acera como con mallas y cosas. He visto que Ah, hasta ok. es un tipo de publicidad. O sea, es que no sé, Balboa paga como que todas las cosas de la calle, entonces tú miras y te está cubriendo, que dice que es Balboa. Ujú. O sea, al final es como innovación, ¿no? Porque creo que como seres humanos en general hemos tenido muchos problemas y si nada más fuera dije, ay, no se puede. No, o sea, como que hay que pensar cómo trabajar y cómo desarrollar nuestro entorno. No, uno de los puntos principales en la teoría de la caminabilidad es comodidad, que yo he como dividido entre, tengo algo que me protege del sol y la lluvia, que son las cosas principales aquí en Panamá, y también como que hay mucha contaminación, huele a basura, eh, no, o sea, algunas veces la acera es muy chiquita en comparación con la calle, entonces tú sientes que los carros se te van a tirar encima. Como que, o sea, te pasa como el carro literalmente aquí. Entonces tú lo que haces también es como crear zonas buffer, ¿no? O sea, puedes crear un parking paralelo, entonces ya tienes al peatón un poco más protegido de las cosas que están pasando en la calle y eso también hace que los carros vayan más lentos, como subconscientemente porque hay objetos en la calle. Entonces también como que haces un ambiente más seguro para todas. Una de las cosas que yo más odio y detesto son los puentes elevados. Bueno, para peatones, porque esos como que no funcionan, pero también para los carros. Los detesto porque siento que como dañan como el ambiente. O sea, uno siente que está como en una película así de ciencia ficción, donde todo lo malo pasó y uno está ahí diciendo, horrible. Y digo, la Es otra que cosa, ¿quién los usa? Nadie los exacto, usa. O sea, súper mal incentivo como que subir y bajar. esas también son inefectivas. Pero también la otra cosa que te diría es que la mayoría de la gente en Panamá sí camina. Porque recordemos que, bueno, es que no creo que una estadística concreta. Creo que lo último que vi es menos del 50% de la gente en la ciudad de Panamá tiene carro. Entonces, ¿qué hace la otra gente? Levita mágicamente y llega a donde tiene que llegar. Eh, entonces también es como que no le estamos dando una respuesta efectiva a la mayoría de los panameños. Y si quieres Eh, ahí, tal vez para darle más contexto a la gente, si quieres, explícanos qué es esa teoría de la caminabilidad de la que tú hablas. Ok, si alguien no ha visto el reel todavía. la teoría de la caminabilidad fue como creada, es atribuida al urbanista Jeff Speck, que él es parte de este movimiento del nuevo urbanismo que surgió como en los 80s, 90s, principios de los 2000, que son como profesionales que quieren tener ciudades más caminables. Un poco esto lo que decía Luis, claro, porque todo esto surge en Estados Unidos y Canadá, que tienen como estos desarrollos muy enfocados a carros, entonces, no sé, a los que han ido a Estados Unidos o han visto tal vez unas películas, series en Estados Unidos que son como los suburbios, todo está como alejado, todo tiene que mover en carro, y ellos al final lo que quieren hacer es como diferentes intervenciones para poder cambiar eso.
Entonces, Jeff Speck dice que para tener una ciudad caminable, la caminata debe cumplir 4 cosas. Tiene que ser útil, que esto es básicamente, o sea, el lugar donde tú camines tiene que poder cumplirte varios servicios. Y el rango en el que una persona usualmente camina versus, ay, voy a usar otro método de transporte o me voy a ir en carro, es como 10 y 15 minutos. Entonces, en un radio de 10 a 15 minutos, esa caminata que tú vas a hacer debe proveerte múltiples servicios, comercio, o sea, si vivimos en el mundo ideal, escuela, comercio, vivienda, trabajo, de todo, ¿no? Pero en general. Debe ser segura, que es un poco esto de lo que ya hablamos. La acera debe existir. La acera debe ser lo suficientemente amplia. No debe tener Ujú. un pote en la mitad. No debe tener un hueco en la calle. Un poco esto de lo que hablamos del tamaño relativo de la acera con la carretera. Qué tan seguro se siente el peatón caminando, porque si el peatón no se siente seguro, nadie va a caminar por ahí. Y bueno, también podríamos hablar un poquito de la dimensión de, ¿no?, seguridad ciudadana y estas cosas. Comodidad, obvio, no, no, no tiene que ser como una calle como súper empinada. Tiene que tener árboles porque si hace mucho sol, nadie va a querer caminar por ahí. Eh, si no hay algo que me cubra, nadie va a querer caminar por ahí. Si hay un pataconcito en la mitad de la calle, nadie va a querer oler la basura y van a optar por otros métodos de transporte. Y por último, tiene que ser interesante. Dicen que cuando tú vas caminando, o sea, las fachadas tienen que estar vivas, ¿no? Un poco en Vía Argentina lo que hay es que tienes comercios en las plantas bajas, entonces uno camina, entonces uno está como que, ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? O sea, tienes como muchas cosas alrededor que hacen que es como que pasar el rato sea agradable. Tiene un poco que ver con la utilidad, pero digo también, no sé si han visto que algunas veces cuando uno camina en la calle pasa como un edificio. Esto pasa mucho en Costa del Este y es como un lobby enorme de un edificio Sí, y eso es como no interesante. sí. No, hay como una estructura, pero no es interesante, o tal vez si es nada más una plancha de concreto, fatal. Muy mal, muy mal interés. Entonces, nada, esas son las 4 como cualidades de una buena caminata. Yo tengo, sin duda alguna, em, yo soy fanático número uno de esta conciencia y era justamente lo que te decía en la primera pregunta que se ha estado creando últimamente con respecto a la ciudad. Nosotros nos hemos enterado em, y digo, ha cobrado esa relevancia últimamente que genuinamente una ciudad mal planeada puede causarte estrés, puede causarte ansiedad, puede causarte aislamiento social y aquí, generalmente creo que te voy a destacar mucho a ti como creadora. em, de los primeros que me vienen a la mente es la representante de San Francisco, Serena Bambas, que también ha sido muy vocal con todo esto. Yo pertenezco al corregimiento de Betania, acá nuestro representante Humberto también, Echeverría, él sí es Arquitecto. urbanista. Sí. ¿Cómo? Sí, que Beto es arquitecto. Sí. Sí, 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 sí. Y digo, él también ha sido, es más, desde el que yo lo conocí antes que fuese representante, era una persona muy vocal sobre todo esto del urbanismo. Entonces, sin duda alguna, ya la gente, el pueblo, ni siquiera te voy a decir solamente los jóvenes, porque pusiste muy bien el ejemplo de tu mamá, ya todos sabemos la importancia de una buena acera, de los árboles, ¿no? Ya creo que no hay nadie que le baje el precio a tener sombra. Este, yo sí voy a pedir perdón, yo no camino a mi trabajo todos los días, yo sí en carro me toma 1 hora y 2 corredores llegar, así que ahí les fallé. Sí hago Entendible. carpool, aclaro, este, pero ahí entonces mi siguiente pregunta, porque le hemos podido dar muchos reflectores a cosas muy importantes y quería preguntarte, ¿tú crees que después de este gran movimiento que se está haciendo con la importancia de las aceras, con la importancia de los árboles, vamos a empezar a dar, digamos, el siguiente paso a un foco de la importancia del transporte público y mejorarlo? Porque sé Excelente, que lo mencionaste hace un momentito, entonces, excelente pregunta. Un poco para responder a Luis lo que me comentó de Calle Uruguay.
Ujú. Dos cosas, supongo que desafortunadas. Los cambios urbanos demoran tiempo. O sea, los cambios urbanos demoran, yo creo que mínimo como 10 años en que como que tomen ese auge. Eh, lo que he escuchado, los comentarios que he escuchado de la gente que hasta trabajó en el proyecto de Cayuguay que me han dicho, es que también, no sé si han visto la discoteca 6 lleva como 20 años abandonada. Ujú. Eh, no, o sea, de lo que me han comentado, como que no existen incentivos para sacar como esas personas que no quieren desarrollar esos lotes abandonados, ¿no? Entonces, eso por una parte, también obviamente los cambios simplemente traen, traen más cambios y es como todo un proceso. Pero digo, yo ahora voy a Cayuguay cada rato y está resurgiendo, siento que es más como un área Sí. frontera versus de Argentina, que creo que también tuvo como esa curva de como que, ay, ¿qué pasó? Y nos gusta, ¿no? Porque tal vez es como que, ay, Ujú. ¿qué pasó aquí? Y digo, ahora, no sé, yo creo que simplemente el ejemplo de la Rana Dorada que Belleza. y está llenísima. El otro día que fui en un lunes de carnaval, llenísimo completo. Yo, man, el desarrollo urbano para las personas. Ujú. Pero no. Los puntos van a, sí, o sea, al final, desafortunadamente, por cómo se construyó la ciudad de Panamá. O sea, sí, es una ciudad bien, no te digo que es una ciudad muy amplia, porque en verdad no es tanto, o sea, creo que la mayoría de los trayectos que uno toma es 2 kilómetros, si acaso. Sí. Eh, pero no, o sea, no es como factible caminarlo, ¿no? O sea, yo me trabajo, yo peco también, yo voy en carro, a pesar de que hablo de todas estas cosas, yo tengo carro, lo odio, pero bueno. Eh, yo no podría caminar a mi trabajo. Caminar a mi trabajo me tomaría 45 minutos. Entonces, ya en algún momento sí tienes que tener como esa opción de transporte público y es un poco de lo que hablamos de, ok, si queremos tener una ciudad caminable, hay que hacer la infraestructura para que sea caminable. Y si queremos que eso funcione con cómo está diseñado Panamá, necesitamos un transporte público con una infraestructura que de igual forma funcione. No tengo una teoría de transporte público, pero te puedo decir que, o sea, el transporte público para que funcione bien tiene que ser o sea, efectivo, o sea, tiene que funcionar. Eh, tienes que poder saber cuándo viene, ¿no? Yo de vez en cuando tomo Metrobús y eso es como que tú miras al aire y te sientas a ver cuándo va a llegar porque no hay un app. O sea, hay mucho. El pequeño pueblito de Florida en el que yo fui a mi universidad tenía un app y te decía de que, ay, tú veías el busito moviéndose en el GPS y te decía, el bus llega en 15 minutos. Y yo salía de mi casa cuando faltaban 5 minutos y me montaba en. O sea, ese como reliability del transporte público es sumamente importante. Obviamente frecuencia, no hay suficientes metrobuses. O sea, porque el metro, tomamos el metro es costoso de construir, toma mucho tiempo, no llega a todos lados. Si tienen la dicha de tener un metro cerca, belleza. Esa, lastimosamente, es la realidad de todo el mundo. Por eso siempre hablo del Metrobús. Eh, que no, ajá, que tampoco no tenemos suficientes Metrobuses para la demanda que se necesita. Y Ujú. algo un poco de urbanismo es que no hay carriles exclusivos de buses, solamente en la cinta costera y el de Calle 50, que es como 2 que 3, como que sí funciona, pero como que, no sé, yo en verdad no sé si eso sigue funcionando o si lo dejaron de La gente funcionar. se mete ahí. Ajá, la gente el de la cinta costera lo respetan más, Sí, porque yo sí. he estado en tranques en la cinta costera y el carril está libre, pero el de Calle 50 como que no lo entiendo, que eso, o sea, esa es otra cosa, como que hay que separar los usos de los diferentes métodos de transporte, Ujú. eh, porque al final lo que tú quieres hacer es que las personas opten por el transporte público porque es un método más efectivo de movilizar personas en una ciudad, ¿no? En un espacio de un bus que transporta 80 personas, 2 carros difícilmente llevan 10 personas. Entonces, ya, ¿por qué no lo hacemos? No sé por qué no lo hacemos. Son las preguntas que yo me hago. ¿Sabían que el Metrobús tiene que ir cada 6 meses a la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional a pedir un traslado de partida para poder pagar la gasolina? Porque no le dan suficiente presupuesto para pagar toda la gasolina que necesitan en el año. ¿Qué? Fuerte. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que en verdad no le estamos dando prioridad a algo que yo sí siento que es un servicio básico. Tal vez no tan básico como el agua, o la comida, o la vivienda, pero está ahí. O sea, es como que el que le sigue. Eh,
Entonces, nada, o sea, al final, por ejemplo, a mí me encantaría ir de mi casa en San Francisco a Vía Argentina, a un área caminable. Yo, por donde yo vivo, tengo unas buenas aceras, no son las perfectas, pero están buenas, pero yo no me puedo conectar allá Ujú. en carro, o me tomaría 1 hora en Metrobús, versus en el carro me tomaría, ¿qué? 10 minutos. Entonces, obviamente las personas van a optar por lo que sea más conveniente. La gente no es perezosa, solamente van a optar por lo que sea más conveniente. Entonces tenemos que diseñar para que esas otras opciones sean convenientes. Lo mismo con las ciclovías. El otro día estaba hablando con alguien de las ciclovías y me dicen, dije, ay, pero eso es recreativo, ¿no? O sea, la bicicleta es un método de transporte y se puede hacer se puede hacer una red de ciclovías y que la gente se transporte en bicicletas. Que en los 60 eso en Ámsterdam no existía. La gente protestó cuando le construyeron ciclovías en Ámsterdam en los 60. ¿Y ahora qué? Pero es la infraestructura. Yo creo que ese es el problema. O sea, nosotros a veces somos muy como que cortoplacistas y vemos nada más como que la utilidad o beneficio que nos trae algo a nosotros individualmente en el corto plazo. Pero este tipo de soluciones requiere como que mucha coordinación de muchas personas Sí, hay y mucha los gente. beneficios como que son muy paulatinos y pequeños que, o sea, en lo agregado son muy grandes, pero como que los beneficios que nos toca a cada uno son muy pequeños. Entonces, llevar a cabo estos cambios como que no es tan, o sea, uno no lo percibe como tan atractivo porque es como que chuzo, lo que yo voy a recibir es dizque lo equivalente como un beneficio de $1 versus tener mi carro, no sé qué, lo cuantifico en Ah, diez pero mil ¿cuánta dólares. plata te gastas en tu carro? ¿Cuánta plata te gastas Sí, en sí. gasolina al mes? Pero, por ejemplo, lo pongo como que el ejemplo de que siempre le escucho como que chuzo, dizque vamos a expandir la acera. Mm, Que siempre he escuchado a mi mamá, a mis tíos, y que también con el ejemplo de Calle Uruguay y de Vía España, que, bueno, antes habían más estacionamientos para los negocios en Vía España, en Calle Uruguay, y cuando hicieron todos estos proyectos en la administración de Blandón, se expandieron las aceras y se quitaron los estacionamientos. Entonces también hay esa dualidad de como que los dueños de los negocios perciben daños muy grandes a sus ingresos por la falta de estacionamientos. Y mm, entonces salen a oponerse a estos claro. proyectos. Yo no quiero que expandan las aceras, no sé qué, dije, necesito mi parking. Entonces, a veces, los grupos pequeños, como los negocios, tienen mucho más como que poder de lobbying que el peatón en general, porque es como que una demografía mucho más como que esparsa y que no se puede coordinar tan bien. Entonces, el grupo pequeño, que son como que los dueños de los negocios, se organizan, se unen, tienen voces más fuertes porque ellos perciben los daños mucho más concentrados que el resto de la población que va a recibir como que el beneficio de poder caminar, pero es como que mucho más esparcido a través de todos, ¿no? Ujú. Por eso creo que es como que tough a veces hacer eso. Te No sé puedo, qué te piensas puedo al dar respecto. una excelente estadística. Ujú. Que los comercios en áreas caminables generan un 40 o un 60% más que comercios en áreas no caminables. Exacto, pero Y es porque al final si alguien está en el carro, tú no vas a, tú no estás viendo qué comercio usualmente son las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Tú no vas a ver, ujú, ay, esa nueva tienda que acabo de abrir. No, man, yo estoy viendo la carretera para no chocarme. Versus claro, si uno está caminando, uno puede como que, ay, eso me interesó, voy a entrar, voy a pausar, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas sí, o sea, la ciudad caminable no solamente beneficia a los peatones, ¿no? Beneficia enormemente a eh, o sea, a las pequeñas y medianas empresas. También le sube el valor a las propiedades, que es uno de esos ujú, temas, porque es una vivienda asequible y todo, pero o sea, también, o sea, no se pueden quejar, o sea, tienen negocio. Creo que sí, creo que sí hay conversaciones que se pueden tener porque, ajá, es como esto que si somos una ciudad que está tratando quiero pensar, de transicionar de algo como enfocado en el carro a caminabilidad. Entonces, claro. claro, la gente se va a seguir desplazando en carros en algún momento, al menos en los próximos 10, 15, 20 años, y la gente no va a tener
la gente tampoco nunca va a dejar de tener carro, ¿no? Ujú. Entonces, sí creo que hay una conversación que se puede tener. Yo creo que siempre se puede negociar, obviamente siempre teniendo en pro y en beneficio. Esto va a ser caminable. Digo, la gente en la Vía España tienen las entradas y las salidas de el metro, así que ahí ya tú tienes como un auge enorme, importante. Otra razón por la cual es importante invertir en el transporte público, para que así lleves grandes cantidades de personas a centros de comercio para mover la economía. Porque al final, lo que mueve este país es la economía local. Así que, no sé, tantas cosas que podría hablar. También para dar, ya de un facto, voy a dar un ejemplo. En Corea del Sur, ellos tenían una autopista, no se me olvida cómo se llama, que también hice un video sobre esto. Y antes, hace muchísimos, muchísimos años atrás, en Eso es lo Seúl, del río, ¿no? en Seúl, en Corea, Ujú. corría como su río principal, es le voy a decir súper mal, el Chongicheon. Y eso se contaminó, los manes lo taparon, construyeron como dos autopistas, las autopistas obviamente eran súper caras de mantener, eran como las autopistas principales. El punto es que el alcalde de Corea, de Seúl, Seúl. dice que no, Ujú. man, yo no voy a arreglar esta vaina, esta cosa se va, lo vamos a destapar, lo vamos a tirar todo abajo, vamos a sanear el río. Y hubo mucha oposición de los comercios aledaños porque ellos decían que más me vas a truncar mi negocio, no sé qué. No, los manes tuvieron como 1000 consultas literal, o sea, tuvieron como un número estúpido de consultas hablando con la gente, qué es lo que se va a hacer, no sé qué, explicando, mira, la. Al final se hace, ¿por cuánto porcentaje creen que le subió las ventas a los comercios? Un 40-60%. Y ahora ese es dijo, un centro turístico y todos los turistas quieren ir a ver el río Chongiche. Entonces, sí, o sea, No, sí. es como una conversación que uno tiene que tener. Ujú. No, no, súper de acuerdo. O sea, yo no digo que eso no sea real, No, pero, sí, sí. eh, No, pero o son sea, cosas hay que decirle a la gente eso. O sea, hay que mostrar esas estadísticas y por eso es que necesitamos a comunicadores como tú. importantes. Banco, banco, banco. De verdad que, y digo, sí te voy a decir, y estoy de acuerdo con todo, del detalle también extra de que cuando la gente va en carro, importante, se supone que tiene que estar viendo hacia adelante, porque bueno, sí te puedo decir, no sé, digo, no sé si capaz lo han visto o se van a ubicar o saben qué pasando por ahí, pero bueno, acá en no es mi área, sí, no va a ser, no va a gentrificar, pero en la Alameda hay un Ricardo Pérez. Al lado de ese Ricardo Pérez, o en esa misma calle, hay un lugar que tiene como cuatro monoambientes que todos tienen luces. Y yo he pasado ya por ahí 3 veces, y obviamente por la velocidad en la que uno va en esa calle, que no tienes la oportunidad de ir tan lento porque puede causar un accidente. No he notado qué es, pero estoy seguro que si pudiese caminar por ahí, lo vería. Y yo no tendría esta curiosidad que llevo ya desde hace unos 2 meses. Entonces creo que es un punto muy válido el que destacas. Y digo, hablando, siguiendo con la caminabilidad y el detalle de detenerte a notar cosas, a ver comercios, yo genuinamente quería preguntar, si digamos que ahora que em, ya, bueno, tú bien lo dijiste, no eres arquitecta, pero que has, digamos, indagado, ¿no? En todo esto del urbanismo y que tal vez eso trae consigo naturalmente una investigación detrás, más conocimientos. Cuando sales, vas por la calle, llámese en carro, llámese caminando, llámese en metrobús o en metro, ¿tú sientes que ahora tienes más facilidad de identificar, digamos, cosas que no te gustan? ¿Tienes una facilidad más grande de identificar cosas que puedes mejorar? Y si sí, esta es, digamos, la pregunta tal cual. ¿Tú tienes un área de la ciudad La favorita. que, que, que tú sabes, como que dijeras, oye, a mí me encantaría como que me den ese plano bueno, yo no soy bueno usando AutoCAD, ni SketchUp, ni Civil 3D, yo lo que hacía era que le prestaba mi cuenta de Gmail a mis amigos para que pudiesen usarlas, pero sigamos que te dieran ese plano 3D así lo más simplificado posible y tú pudieses cambiar. ¿Tienes algún sector en mente que tú dijeras, yo Muchos, quisiera cambiar este? tengo muchos, tengo muchos. Me Primero robaste la que pregunta. nada,
esto es como cuando uno, tú sabes, en la película Matrix, cuando te dan como la pastillita y como que ves Ajá, ya, o sea, yo no puedo salir a la ciudad tranquila. O sea, yo veo algo y yo digo, "Ay, está que sí". tú Red saliste de pill. la Matrix ya. El otro día me enseñaron a cómo medir la servidumbre pública, más o menos. Y entonces por no sé qué menos, yo dije, eso es usurpando, eso es usurpación de espacio público, usurpación de espacio público, usurpación de espacio público, o sea, como que, eh, No hay vuelta atrás. o sea, estamos horribles, de verdad. Así que tal vez ya no lo disfruto, sí lo noto cada vez que voy a algún lugar y se lo comento a la persona con la que estoy. Así que soy un buen trip de tener, porque eso es lo que les voy a hablar. Eh, tantas áreas, tantas áreas. Es que no me pongas a escoger una. Yo haría, es que tengo muchas, puedo decir muchas, tengo muchas. Ok, Puede ser Ujú. muchas. la primera, la peatonal, que yo hace como un año atrás, un poquito más, di el tour con mi compañero Dani de Moven PTY, que es una persona con la que también hago muchos videos. Hice su tour de la peatonal y me di cuenta por primera vez en mi vida que la peatonal, o sea, conecta la 5 de mayo con el casco viejo. Eso, yo no sé por qué yo nunca me di cuenta, o sea, el conecta el Parque de Santa Ana, yo nunca lo había, jamás en mi vida lo había conectado. Eso, bueno, eso ya está peatonalizado y sí sé que la alcaldía tiene un plan de revitalizar la 5 de mayo, así que ya eso no lo puedo decir. Pero es importante, o sea, es como uno de los primeros que me gustaría decir. Digo, también, o sea, sí trato de ser muy cuidadosa con este tipo de cosas porque siempre hay un problema como de gentrificación, de que sí, no, o sea, hay barrios de la ciudad que no les han dado mantenimiento jamás en su vida, no los Ujú. han revitalizado y o sea, ese tipo eh, el otro día justo estaba hablando con un amigo de esto, o sea, ese tipo de intervenciones urbanas sí de alguna forma traen cierto grado de gentrificación y eso ya como que le compete a las personas en poder dar los mecanismos para que estas cosas como que no se den. Eh, pero ponte tú a mí, digo, Santa Ana me parece que es un barrio bellísimo que debería ser rescatado, es un barrio histórico y cultural. Se me olvidó cómo es que se llama el chico que ellos hacen como un museo caminable de Santa Ana. O sea, me parece que es como algo muy importante no solamente por las personas que viven ahí, pero histórico y cultural que se debería recuperar. Eh, Caledonia, yo amo Caledonia y la gente me dice, no, tú estás loca, pero es como que ellos no entienden la visión que yo tengo. Ellos no entienden la visión que yo tengo. Eh, el área de la exposición, Curundú, la gente, yo digo, man, Curundú, y la gente no entiende la vibra, yo, man, Curundú, o sea, Curundú. Me encantaría que quitáramos ese aeropuerto de Albrook y con este es otro, es que man, ya, o sea, este es mi punto favorito, lo voy a rantear un montón. Yo tengo, Mate. yo tengo como un beef. Esto también es una teoría, o sea, no lo he validado con nadie que tal vez sí me pueda validar. Pero yo siento que la gente piensa que Ancón, no, o sea, Ciudad del Saber, como que todas estas otras áreas están, Albrook, que están como muy lejos de la ciudad, pero en verdad no lo están. Pero creo que es más como el diseño urbano, porque si tú ves la ciudad de Panamá, tú pasas como por el área donde antes estaba la zona del canal. Yo que nunca viví la zona, tú claramente sabes dónde empieza y dónde termina. O sea, nunca se hizo una intervención en Panamá urbana para reintegrar la zona del canal con el resto de la ciudad de Panamá. Ujú. Creo que eso también, tras que nosotros nunca hablamos de ese, nuestra historia, tras que nunca hablamos de eso, creo que el diseño urbano, o sea, la ciudad cuenta como que la historia de que nosotros seguimos tratando de evitar tener esa conversación de cómo reconectar esa área con la otra. Tal vez sería esa, o sea, tal vez sería esa conexión de como las áreas revertidas, todo lo que es como el área de la 5 de mayo, creo que eso sigue siendo Santa Ana y Curundú y Calidón y la exposición. Sería como que ese eje. He visto excelentes planos, no de nadie que está, he visto de que planos de estudiantes y como que proyectos, no de una autoridad, que me parecen excelentes y ojalá algún día se den. Creo que si tuviera una varita mágica, eso es lo que haría. Eh, pero puntualmente diría la Vía Porras. La Vía Porras me parece que es un poco como la Vía Argentina, que tiene un buen,
mix de comercios, servicios importantes, tienen algo importante que es como que tienen viviendas tienen edificios que tienen viviendas arriba y comercios abajo. Entonces, Ujú. eso es como súper beneficioso para toda la gente que vive en esa área. Eh, la de Israel es un poco menos, pero igual, te lo digo porque ese es mi corregimiento. Entonces, esas son las que conozco más. La transísmica, sobre todo en el área de donde está La Salle, donde están las universidades. Ujú. Ese tramo de la transísmica, esa es la transísmica, ¿no? La que me ha muerto. Bueno, yo soy mala con mis calles también. Sí, sí, Luis, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Esa. Esa parte de ahí me parece que debería ser intervenida de plano solo porque hay muchas escuelas y mucha gente que camina en esas áreas Ah, y exacto. hay 4 o 5, creo que son 6 carriles de carros, 3 que van, 3 que vienen y eso es altamente peligroso. Y como ya sabemos, la gente no usa los puentes peatonales, entonces hay muchos accidentes. Entonces, puedo seguir. Mira, maybe para reformular la pregunta, y era una que creo que está divertida, y para darle como más, Ujú. o sea, para resaltar las cosas buenas, ¿cuál es tu top 3 vecindarios de la ciudad? Yo tengo el mío lindo. que creo que es el objetivo, pero me Mm. gustaría escuchar el de ustedes. Y no voy a decir el mío primero para que no haya como que Eh, o sea, no como que cambie o I induce su respuesta, pues. Así que adelante. a ver, top 3 vecindarios. Barrio, lo que sea, como le Bueno, quieras llamar. barrio vecindario. En Ujú, ningún orden. Pensando, te voy a dar los que son más como apropiados con la teoría de la cambiabilidad. Obviamente, en ningún orden particular, el barrio ujú, del Cangrejo. Creo que, o sea, toda la revitalización de la Vía Argentina, de verdad que, no sé, es como uno de los mejores ejemplos que tengo. Muchas gracias a la alcaldía de Blandón que decidió hacer eso. Eh, porque creo que eso, o sea, eso ha probado, o sea, eso prueba. O sea, es como que tengo una evidencia, no es como, no es como efímero todo lo que digo, es como que, man, ya, o sea, aquí está, nada más tenemos que hacer esto otra vez. Y San Francisco Centro, que ese es como el bloque en la mitad de San Francisco, pegado como al Parque Omar, sanduchado entre Vía Porras y Israel, ese cuadro, ujú. digo, ahí en ese centro está absolutamente todo. Así que creo que sí es un área que, bueno, tiene un poco una infraestructura peatonal un poco deficiente, pero bueno, yo confío en mi representante Serena en recuperar esos espacios poco a poco. Eh, y digo, no sé si es un poco gallo decir el casco viejo, que debería ser peatonalizado Válido. en totalidad. Eh, pero eso es que al final, eso digamos lo que pasó con muchas ciudades europeas, que eran como el casco viejo solamente que por 1000, y ellos al final dijeron, man, ¿por qué no cabe un carro? O sea, tenemos que reestructurar esto de otra forma. Y por eso es que las ciudades en Europa son caminables. Y en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, como nosotros no teníamos tanta infraestructura así antes de que empezara como el auge del carro en los 50, 60, por eso es que nos desarrollamos como de otra forma. Esa es como la respuesta a la por qué somos como somos. Ujú. Eh, pero sí, te diría esos tres. Ok. ¿Dónde es que mis potenciales? Que es Kurundú. Honorable mention. Y no es Mención que, honorífica. Sí, totalmente. es que, man, no entiendes la puta vibra, es que tú no entiendes la puta vibra. No entiendes. No, no, pero yo necesito una elaboración de Kurundú, porque si lleva dos menciones, yo creo que hay que darle un espacio. Ay, porque yo, bueno, como yo trabajaba en la Asamblea Nacional, casi siempre pasaba Ujú, por la principal. Y tú, o sea, y yo veía como que, ok, esta área como que no como que la usan tanto los carros. O sea, uno había como un espacio de servidumbre bien amplio. Yo creo que hay como 4 carriles y después hay como un lote, hay como unas islas extrañas y después hay como una acera bien grande, pues. Obviamente todo ujú. con falta de mantenimiento Claro. creo que desde que construyeron. Entonces yo dije, "Ma, aquí o sea, aquí se podría hacer algo maravilloso". Y lo mismo, ellos tienen como edificios pequeñitos, eso le decimos a escala humana, ¿no? Que tienen 4 o 5 pisos, si acaso. Entonces, eso como
mantiene como que la vida en la calle, porque tú puedes estar en un quinto piso, en un balcón y le gritas algo a alguien en la calle, como que se sigue manteniendo esa conexión. Entonces, eso es algo también como, creo que cuando uno busca como que áreas que ya hay como cierta infraestructura en la que esto puede mejorarse, es así. O sea, digamos, la Vía Argentina tiene también edificios, creo que es hasta como 10, o sea, los clásicos, pues, hasta como 10 Sí. pisos, que eso también sigue siendo escala humana, tiene un uso mixto. Yo veo más o menos lo mismo en y Ujú. entonces, y también veo muchas áreas, veo como, ellos tienen como que muchas, eso es como por el lado casi pegado como al Brookmall. Hay como muchos eh, fábricas abandonadas, lotes abandonados, cosas tiradas, que es como que man, tú aquí podrías derrumbar estas cosas que están sin uso. Ahí está como la cosa de aduanas de pasaporte, como atrás del tribunal electoral. Hay como un montón de cosas sin uso que yo como que, man, o sea, construíamos cosas interesantes e importantes para la comunidad de aquí. ¿Sí? Total. Pero la gente no entiende. Y tiene un potencial grandísimo porque en el corazón de Curundú está el Juan Ahí- Demóstenes Arosemena, si no me equivoco también. Mm, Y ahí me pasaba, yo justamente inicio de enero tenía unas vacaciones y me acuerdo, un día en la noche me dije, hey, porque jugaba a la juvenil, y bueno, yo, si a alguien del podcast no le ha quedado claro, mi corazón está en Condado, y yo tengo el carro aquí al lado y dije, hey, voy a llegar y bueno, viendo el calendario me di cuenta que era allá en el Juan de Mosteras Rosemena. Y cuando pregunté, hice la consulta al que me acompaña a todos los juegos, que es mi papá, y él me dijo que eso era un no-go. Que yo me olvidara esa vaina, que lo podíamos ver en la tele, pero que él no se iba a tirar hasta Curundú, digo, tanto por un tema de empezamos por seguridad, que haya el parking era en la calle, pero tío, a mí genuinamente me fascina el concepto de un recinto deportivo que mm, esté en el corazón de una zona, ¿no? Que esté implementado a lo urbano, pero que por lo menos tú te detienes aquí. Y los otros estadios grandes, que son tanto Caru como Rommel, tú te estás dando cuenta que vas a un estadio porque, o sea, alrededor del estadio tienes llanos, ¿no? Tienes que sí para el estacionamiento o un matorral, por decirlo así, o tienes calles larguísimas, pero tienes mucho espacio que se desaprovecha mm, ahí. Entonces, justamente creo que también por eso era que me llamó la atención y quería elaborar en el tema de Curundú, porque siento que genuinamente, este, ¿sabes? Si logramos optimizarlo y explotamos mm. ¿cómo se llama? Ese factor extra que puede desarrollar la parte deportiva, ¿verdad? Sí hay un potencial bastante grande ahí, ¿eh? Y mira, justo, mira, aquí tengo esta cosita que me dieron. Una vez fui a una charla de una urbanista de Toronto y ella nos habló sobre cómo revitalizar eh, como áreas con difícil acceso, o sea, áreas como Kurundú que pueden tener muchos problemas. Entonces aquí, o sea, dicen que tienes como que enfocarte en lo social, en el obviamente medio ambiente, el aspecto económico, cultural y político, y es como que, ok, tú tienes que crear como sistemas de apoyo. Y es lo que decían, era que cuando ellos ven como un área que también puede tener muchos problemas sociales, económicos, ellos lo que tienen que hacer es como intervenir, o sea, crean como un centro, ya sea como cultural o un centro como gubernamental que pueda como proveer esos servicios. Entonces, digo, si ya, o sea, si ya tenemos el estadio ahí, eso puede, o sea, es un buen punto de partida para poder empezar a hacer ese trabajo que también, o sea, no va a ser fácil y va a tomar muchos años y requiere de múltiples entidades que se coordinen y digan como que ok, sí. O sea, que al final también es como una decisión de que alguien tome y dije, sí, vamos a intervenir, eso lo vamos a hacer, vale la pena por X es la motivo. Entonces, sí, o sea, es algo complicado, es toda una ciencia. Yo no soy una experta en ese tipo de intervenciones, así que no quiero hablar mucho de eso, pero para los que saben, Kurundu te amo. A ver, Juandi, ahora tú tírate tu top 3. A ver, ¿cómo lo hago sin ser biased? Porque, hey, hear me out, No importa, el Condado ya bias está teniendo su aceptable. ciclovía. Poco se está hablando del crecimiento urbano de Condado. Estudios hace poco, no lo busquen este estudio, por favor. La zona de mayor crecimiento urbano en Latinoamérica en el siglo XXI. Poco se está hablando de Condado, repito, no busquen ese estudio. Este, mira.
a mí siempre me ha fascinado y es como mi sueño de vivir en este lugar y por eso o sea, me llama mucho la atención como el punto de vista que tuvo Vero con las áreas revertidas, más que todo Clayton, a mí Clayton me fascina, pero si bien es cierto, creo que nunca le hayan metido mente al hecho de que tal vez no hay mucha, no sé si la palabra es cohesión, ahí me disculparán, con cómo se adapta con el resto De la, de la ciudad, porque por lo menos Está tú separado. estás ponte, en Balboa, incluso trabajé en Balboa un tiempo y me acuerdo que no tenía el más mínimo problema en salir a caminar en la hora de almuerzo a ver qué almorzaba. Em, pero tú, ponte, tienes Balboa, justo al lado tienes este, ¿cómo se llama? Imagínate el de Ingeniero Semena, el Administration Building, y sigues para allá abajo, que ya te da esa calle donde está creo que es el tribunal y todo eso, y Ujú. no es no sigue tanto la misma, tú. ¿cómo se llama? La misma línea. Entonces creo que eso sin duda es interesante, pero mira, Clayton tiene mi corazón. Sí, créeme que si no hubiese tanto tranque para salir de Clayton, porque obviamente ahí tienes esa ese pedazo que sangra, que es donde están las escuelas, que siempre es un tanque brutal. Sí. Mi papá trabajó por muchos años en Miraflores y en verdad yo a veces quería estudiar con personas ahí en Clayton y él me decía, mira papá, yo necesito que tú termines a las 4 porque a las 4:30 nos vamos a Sí. salir. Sí. Ese es un tema que a mí, en la que genuinamente estoy balanceando mucho en qué tanta calidad de vida quiero perder manejando a cambio de estar en el lugar en el que me gusta. O sea, o sea, si quieres vivir en como Ciudad del Saber, por allá tú tienes que trabajar allá. Sí, es tough. Es lo mismo como la gente en Costa del Este, y la gente en Costa del Este tiene que trabajar en Costa del Este. Tratar de salir de esas zonas, pero esa es la dependencia. Horrible. Pero no, no, no. No, no, créeme que lamentablemente lo sé porque como una persona que trabaja en Costa del Este y vive en Condado, yo sé lo que es perder 2 horas de vida, una y vuelta, para entonces entrar a la U a las 6 de la tarde, hay poca vida, Mm, Gracias por genuinamente. estar aquí, Juan. No, créeme que es denso. Pero mira, Clayton, hey, yo voy a representar a mi padre ahora, el condado segundo. Ey, muy underrated mi condado, de verdad que sí. Bueno, pero tú estabas haciendo Tuvimos que talar un par de árboles, esa fue mala, pero era porque genuinamente eran un hazard para la acera, porque ya estaban todos reventados. Supongo que acacia no es el mejor tipo de árbol que plantar y tan cerca de la acera, pero yo confío en que viene algo un poquito mejor. Y si tuviese que dar uno más, mira, una de mis mejores amigas vive en Marbella y a mí lo de Marbella lo que no me gusta tal vez es la cantidad de carros que pasa por ahí, ¿sabes por qué? Banco. Porque claro, hay tal vez más ruido del que a mí me gusta, pero bueno, ella, igual que Luis, viven en edificios, entonces en un piso 25, 18, esa vaina igual no se oye, pero ponte, a nosotros, y digo, Luis, tú te acuerdas que nosotros trabajábamos, caminábamos a la estación del metro y ya no íbamos para Casco, que tú no sentías en ningún momento el problema, pues, o sea, nada más metías tu moleada de las 5 de mayo hasta el corazón de Casco que te puede tomar que 5 minutos y 5 minutos soy yo siendo generoso. O en el mismo Marbella que de repente tú bajas y puedes llegar a Vía Argentina caminando, ahí mismo tienes cinta costera, entonces es que tal vez no es que tan bien planificado, pero es lo que a mí me gustaría vivir. Entonces creo que no sé si respondí bien la pregunta, pero cerca de todos los servicios básicos. Sí. ese, Ok. ese, ese es mi detalle. Yo en Condado no tengo hospitales cerca, eso es lo que tal vez no me gusta. Pero, hey, quien quita pronto. Denos Se tiempo. puede Todo lo que soñar. pido un poquito de tiempo. Tienes un mall. Tienes ¿No? un mall. Tengo un mall, poco se Tienes habla. un Tengo un mall. mall, 2 distritos y 3 corregimientos. Condado. Así es. Hey, hear me Mi- out. Todo lo que pido. Mira, No te rías así, te voy a Ibero, dar. porfa. Condado es una cosa loca. Condado es una cosa loca, la verdad. Me voy a dar mi top 3 rápido. A ver tu take. Porque yo
Yo creo que ya los han mencionado todos. Bueno, voy a decir tres, dos sin orden, pero el uno creo que sí es el uno indiscutible. En el top 3 está Marbella, me gusta Marbella, hay comercios, hay casas, hay árboles, hay aceras caminables, buenos restaurantes, buenos bares. Digo, creo que Calle Uruguay está ahí, o sea, entra en Marbella, acceso a la Avenida Balboa. Y bueno, yo paso ahí siempre para el trabajo y súper accesible, buenas vibras, hay de todo. Biased, pero creo que voy a meter a Barrio ahí adentro. Tenemos el Parque Harris Pruns. Tenemos Soho Mall, que no hay nada adentro, pero hey, tengo un mall. Hay restaurantes, hay edificios mixtos, hay casas, hay edificios, hay de todo. Y es caminable. La primera Está, expresión de calle 50 también ahora. Mira, exacto. otra calle que yo siento que sería bueno intervenir es la Juan Demóstenes. Ajá. ¿Cuál es esa? La que está donde sale la iglesia de Obarrio. ¿Cómo es que se llama El esa iglesia? santuario. Esa es la Samuel Luis. Esa, la Samuel Luis. Esa a mí me parece que es una excelente calle para intervenir. Sí. Si alguien del municipio me escucha, háganlo, por favor. Sí, hay que decirle a Kiamco ahí que nos ayude. Em, pero sí, y bueno, como tú dices, tienes a Calle 50 de un lado y tienes a Vía España del otro, o sea, de todo por ahí. Y el top uno indiscutible, Costa del Este. ¡Psych! ¡Psych! Nadie serio dice que es Costa del Este. Top uno indiscutible es el Cangrejo, papá. Y el que me dice que no, lo voy a luchar hasta el final. Vía Argentina, el Andrés Bello, Antiburger, edificios mixtos, hay un McDonald's, Al- hay de todo. que- Ahí Frutería van los Mimi, Terians. lo- ahí está. exacto, ahí están los manes. Me dice como los Chinitos en cada lado, espíritu belleza. cosmético. Yo siento el cangrejo. Es belleza, o sea, es lo más europeo que hay en Panamá. Banco. Puedo dar un honorable mention que se me pasó. Man, Sí, pero es que te digo, hay unos detalles todavía. Mira, si hacemos una entrada y salida que sea más fácil y sacamos todas las piedras de la cinta norteña, Villa Zaita tiene que ser conversado. Ey, es el lugar muy caminable, tiene su ciclovía, todas las casas se ven bien, no está sucia, todas las obras en el patio tienen un árbol, por lo menos uno, es una cosa fantástica. El problema de Villasaita es el tema de que la entrada es un espanto. Es muy difícil porque tienes que maniobrar mucho, la salida también. Ey, la estación del metro Villasaita es la más linda en la que yo he ido, por lo menos. Entonces, ese es mi honorable mention. No tengo mucho que elaborar ahí, pero la gente que tiene que hacer algo ya sabe que tiene que hacer. Y saquen clip de esto. La gente que está en visita sabe lo que tiene que hacer, ya. Porque tienen un diamante en bruto ahí, pero hay que pulirlo y por favor mejorar esa entrada. Ya. O sea, anotado para el ese es editor del el fin de mi podcast. intervención. Para la persona que edite esto, por favor, pedirles eso. Pero buen top 3 de cada uno. Y genuinamente no solamente agradecerles a todos por su tiempo, pero no puedo terminar de agradecerte por aceptar la invitación. La verdad es que em, Gracias a ustedes. creo que yo te lo comentaba antes de empezar. Yo creo que cuando empezó el proyecto fuiste, digamos, uno de los primeros nombres que salían en los drafts de gente que teníamos que invitar, así que ya ahí cumplimos con una tachadita del wishlist. Así que en verdad agradecerte mucho. No sé si tienes alguna última intervención, algo que quieras agregar o algo que quieras invitar a la gente que nos escucha a Ah, algo hacer. que, algo que sí, bueno, ajá, bueno, muchas gracias a todos los escuchas, las personas que escuchan. Si me quieren seguir en redes, Vero Quintero 28. Lo que siempre digo, cuando me dicen, dije, ay, ¿qué quieres decir? Vayan a sus consultas ciudadanas, tanto de sus alcaldías como de sus juntas comunales, ellos por ley las tienen que hacer y necesitan que la gente vaya para aprobar sus proyectos. Si su junta comunal o su municipio no hace una consulta, raro.
raro, 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 vayan a ver. Todas estas cosas que acabamos de hablar de que hay mi calle favorita de mi corregimiento, me encantaría que la pudieran intervenir. Excelente cosa para decir en una consulta ciudadana. Así que vayan a sus consultas, vayan a sus consultas. En San Francisco siempre van las mismas 20 personas, así que vayan. Anotado, anotado. Y nada, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, esperemos que Panamá se convierta en una ciudad más bonita y más caminable en el futuro. Manifestándolo. Y bueno, gracias a todos por escuchar el episodio 14 del Retén. Nos vemos en la próxima. Chao.